Hola, bienvenidos a esta lección. Vamos a hablar de unos fundamentos generales de la norma ISO 9001 versión 2015. Pero, ¿y por qué ISO 9001 versión 2015? La norma UNI PDR 42 de 2018, norma internacional italiana para los sistemas de gestión del compliance, definió que los auditores, claro, los auditores de las compañías certificadoras deben tener un conocimiento y demostrar un conocimiento en los requisitos de ISO 9001, versión 2015, o bueno, la versión que esté vigente, en procesos educativos. Por lo tanto, es muy importante, no porque la ISO 9001 deba ser aplicada en las instituciones de forma obligatoria, no, es porque los fundamentos de esta norma del sistema de gestión de la calidad ISO 9001, esos fundamentos nos permiten comprender mucho mejor la naturaleza, la forma de aplicación del estándar internacional UNI-PDR 42. Entonces, en esta lección, bueno, en todo el módulo, vamos a empezar con este video en el que voy a hacerles un rápido recorrido de la estructura general de la norma ISO 9001, versión 2015, y posteriormente hay una lectura un poco extensa, pero ánimo, vale la pena, en el cual hacemos una explicación genérica de los requisitos de esta norma. Voy a compartir aquí mi pantalla. Muy bien. Entonces, mm, ¿qué es ISO 9001? ISO 9001 es la primera de las normas internacionales de ISO que se publicó para un sistema de gestión. Es decir, hoy hay más de 30 normas de diversos sistemas de gestión. ISO 9001 no es un prerequisito de ninguna de ellas. Ojo, que muchas personas, muchas organizaciones en algún momento consideran que ISO 9001 debe ser como una antecesora o debe ser como un prerequisito. Eso no es cierto. Conviene entender la lógica y la dinámica de ISO 9001 más porque fue la primera norma de sistema de gestión internacional de ISO, pero no porque sea una obligación para la aplicación de otras normas. Eso es bien importante tenerlo en cuenta. Entre otras cosas, pues, porque cada norma aborda su propio sistema de gestión. Recuerden al inicio de este curso el video ese chévere del carro y que los sistemas de gestión y la lectura del anti-bullying y cómo una organización puede tener un sistema de gestión anti-bullying sin aplicar ningún modelo Kiva o un IPDR 42. No, no es una obligación tener ningún modelo en particular. Nosotros, por supuesto, recomendamos la aplicación de un IPDR 42 porque dentro del estudio que hemos realizado, hemos encontrado que para la cultura de los países de Latinoamérica, esta norma contiene los requisitos mejor aplicables en términos culturales, en términos de capacidad que tenemos en nuestras instituciones. Entonces, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasa con ISO 9001? Ella empieza definiendo la palabra calidad. ¿Qué es calidad? Y entonces se define por allá en la norma ISO 9000 que calidad hace referencia a las características como tal que tiene un objeto o un servicio que logran hacerlo apto para el uso previsto. Es decir, en términos de calidad educativa, calidad no significa ser el mejor, calidad no significa que no hayan fallas, ser infalible. No, eso no es cierto. Calidad es que mi servicio educativo tiene unas características muy especiales, muy particulares, que permiten que ese servicio educativo
supla los requisitos establecidos por todas las partes interesadas. Y hay muchas partes interesadas en un servicio educativo. Todos los que conocemos como comunidad educativa, el gobierno, los reguladores, y bueno, entrando en detalle, entonces, los estudiantes, por supuesto, sus familias, profesores, directivos, personal administrativo de las instituciones, las universidades que reciben a los egresados de los colegios, el mercado laboral, las instituciones de formación para el trabajo, las instituciones técnicas. O sea, fíjense que hay una cantidad de partes interesadas que tienen un gran interés en los servicios educativos. Hablamos en el idioma ISO, la calidad educativa, pues hace referencia a un servicio, a una actividad basada en las ciencias de la educación, por supuesto, que es capaz de suplir los requisitos de todas esas partes interesadas. Hay unos principios fundamentales de la gestión de la calidad. El enfoque al cliente significa que hay que identificar quién es el cliente del servicio educativo. Entonces, por supuesto que hay un primer cliente y es el estudiante. Y ese estudiante tiene unas necesidades, puede que no las sepa por asuntos de la edad y de las hormonas, pero tiene unas necesidades. Descartamos de aquí lo antiético, descargamos de aquí lo que es producto de la misma inmadurez en el crecimiento y dejamos como necesidades aquello que realmente se considera necesario. El enfoque al cliente, bueno, hay otros clientes, pero este es el principal cliente, nuestro estudiante, el objeto de estudio, el objeto de derechos y sobre el cual pues planificamos un sistema de gestión de la calidad. El liderazgo en las instituciones educativas. Los líderes son aquellos que logran que los demás los sigan, no simplemente que los obedezcan. Entonces, ese liderazgo pues hace que las instituciones puedan tener claramente definido un propósito y cumplirlo. Compromiso de las personas. Las personas se comprometen por muchos motivos. Uno de ellos es porque lo que están haciendo los satisface. Segundo, porque lo que están haciendo lo consideran pertinente, lo consideran adecuado dentro de los marcos éticos, lo consideran apropiado, lo consideran legal, pero además tienen una alta motivación. Estos sistemas de gestión operan bajo el concepto de hay que fomentar el compromiso. El enfoque a procesos. Ese es un enfoque un poco más difícil porque estamos acostumbrados en nuestras culturas latinoamericanas, pues que somos dependencias. Entonces, esta es la oficina de la Secretaría Académica. Y entonces de pronto a alguien se le ocurre decir que ese es el proceso académico. No, el proceso académico no está en la oficina de la Secretaría Académica. Hay una parte del proceso que transcurre por allí, pero ahí no hay un proceso, ahí hay una partecita de un proceso mucho más grande. Los procesos son secuencias de actividades, por supuesto que van encadenadas la una a la otra, que hacen que se logren los fines. Entonces, cuando entendemos el proceso, cuando entendemos que quien hace la admisión de un estudiante tiene una gran responsabilidad sobre el resultado final académico, formativo eh, de ese estudiante, cuando la persona que hace esa actividad entiende que hace parte de un proceso, pues lo hace mejor y con un mayor estándar. Y no simplemente hacer actividades fraccionadas por áreas. El enfoque a procesos entonces implica que todas las personas de la organización tienen claramente reconocido el compromiso institucional, el propósito, la visión, la misión, todo el proyecto educativo institucional, todas las actividades, incluso temas de convivencia, pues están claramente reconocidos y entonces cada quien sabe cómo contribuye al logro de sus grandes objetivos a través de los procesos en los cuales participa. La mejora, no nos podemos quedar estáticos, la mejora es un reto continuo. Toma decisiones basadas en la evidencia, análisis de datos, análisis de información, indicadores, ese tipo de cosas son sumamente importantes cuando, claro, cuando nos aportan valor. Y gestión de relaciones. Las instituciones no están solas,
tienen a un ministerio, tienen a unas entidades territoriales que hacen un seguimiento y una vigilancia, tienen a unos proveedores, tienen a unos padres de familia, tienen a unas comunidades, tienen una serie de grupos de interés, esas partes interesadas que cada quien tiene unos requisitos. Y la organización debe, la institución debe tratar de entender de la mejor manera posible ese relacionamiento con el fin de poder eh, mejorar sus resultados y poder tener un mucho mejor resultado de todos estos esfuerzos institucionales. Muy bien. Sobre la base de estos principios, entonces, se desarrolla ISO 9001. Entonces, así en términos generales, esto es una visión lejana, esto es una radiografía, esto no es una resonancia magnética, esto es una radiografía de un sistema de gestión de la calidad, es decir, lo vemos en grueso. Pero ¿cómo funciona esto? Recuerden el video que veíamos del carro y de los diversos sistemas de gestión que operan en nuestras instituciones. El sistema de gestión de la calidad pues tiene una serie de elementos de entrada o por lo menos unos procesos que se van desarrollando. Y entonces la gasolina para este motor fundamentalmente está en que la institución tenga una claridad en su contexto, es decir, el entorno político, económico, social, ambiental, tecnológico, legal sobre el cual se mueve, al igual que su contexto interno, todos los asuntos relacionados con su cultura, con la tecnología, con eh, la gobernanza dentro de la institución y a partir de febrero del año 2024, pues entonces uno de los asuntos del contexto es el cambio climático. Y entonces, ¿cómo los cambios súbitos de temperatura pueden afectar a la institución y al servicio educativo? Claro que los afecta. O cómo esos eventos climáticos severos, las grandes lluvias, las grandes inundaciones, las largas temporadas de sequía, los fenómenos meteorológicos como el del Niño, con estas sequías, cómo eso puede afectar la calidad educativa y cómo eso puede afectar la capacidad institucional de alcanzar sus propósitos. Esa fue la enmienda de ISO 9001 para el año 2024 y hace parte del análisis del contexto. Segundo, alineación con la estrategia. La institución debe tener clara su estrategia frente a las partes interesadas, frente a los dueños de la institución cuando es una institución privada o el Estado cuando es una entidad pública. ¿Cuál es esa visión institucional y cómo es que a través de gestionar la calidad de los servicios educativos, pues se puede realmente apoyar o se puede emplear el poder que entrega el sistema de gestión de la calidad? Es un sistema más para que el vehículo se mueva. Pensamiento basado en riesgo. Esto es súper importante. En ISO 9001 hay que hacer varios tipos de análisis de riesgos. El primero, y lo encontramos en la norma, en el orden de escritura de la norma, que ya en la lectura verán que esta norma ISO 9001 pues no tiene un orden secuencial dentro de su contenido. Hay que ir analizando cada parte y mirar cómo el engranaje funciona. Pero en el orden de la norma, en el capítulo 5, específicamente 5.1.2b, ahí dice que la organización, la institución debe identificar o determinar todos los riesgos y las oportunidades que se dan en el marco de los servicios educativos. Entonces tenemos que hacer el análisis de ciclo de vida del proceso educativo en nuestra institución. Desde esa gestión curricular, desde todas las interacciones que tenemos con grupos de interés para definir el proyecto educativo institucional, así como todo el diseño curricular, así como ya específicamente la asignación de horas, todas las actividades de planeación, la ejecución de las actividades educativas, pedagógicas, didácticas, todas las actividades que se desarrollan, incluida la evaluación. Posteriormente, la retroalimentación, análisis de resultados, acciones para la mejora, retroalimentación. Todo ese ciclo de vida del proceso educativo
debe ser analizado de tal manera que sean capaces de identificar cuáles son los puntos en el proceso donde un riesgo presente puede llegar a afectar de una manera significativa el resultado esperado del proceso. Eso es bien interesante. Entonces, se incorpora un concepto mental de funcionar bajo el análisis de riesgos, tomar decisiones basadas en el riesgo. El riesgo ya con un enfoque un poco más matemático, pues es el resultado de multiplicar dos valores, uno es la probabilidad y el otro es el impacto del daño probado. Entonces, le pueden meter pues números al asunto y tener gráficos y bueno, se puede manejar muy cualitativa o muy cuantitativamente la gestión del riesgo, pero lo importante es que la institución logre entender y poder gestionar ese riesgo del proceso educativo. También en ese capítulo 5 se nos habla de los riesgos relacionados con la percepción, la subjetividad, la opinión, porque resulta que la percepción y la subjetividad también son importantes. Eso nos lo enseña ISO 9001. Y en un sistema de gestión anti-bullying, esto es mucho más importante, porque la percepción de un estudiante o de un adulto que esté observando algún tipo de evento, pues puede ser entendido, interpretado correctamente, en el caso del anti-bullying, como posible evento de acoso escolar. Entonces, aquí en la ISO 9001 se dice, ojo que la percepción también es un asunto clave para analizar riesgos. Entonces, un ejemplo muy simple, el colegio o la institución, o bueno, acuérdense que estas normas son aplicables a cualquier tipo de organización. La PDR 42, por ejemplo, es aplicable a escuelas deportivas, es aplicable a escuelas de baile, bueno, cualquier organización donde hayan personas menores de edad. Entonces, la percepción, por ejemplo, en un restaurante escolar, es posible que a un estudiante de 8 años de edad le proporcionen 150 gramos de proteína, 150 gramos de un energético y 250 gramos de frutas y verduras dentro de su almuerzo, porque eso fue lo que recomendó el nutricionista. En consecuencia, un plato con hígado encebollado, acompañado de brócoli con zanahoria y un puré de yuca, probablemente cumpla con la especificación, lo que lo haría un producto conforme con los requisitos. Lo que yo no sé es si ese plato que les acabo de describir realmente genera la percepción de vida en el estudiante y el estudiante va a llegar a su casa o la estudiante va a llegar a su casa a decir, uy, qué bien, me dieron proteínas, sí que te dieron hígado encebollado y brócoli. Bueno, en el 80% de los casos probablemente ese niño o esa niña va a llegar a su casa diciendo que la comida del colegio es horrible. Y entonces sus papás, todos los que somos papás entendemos esto, pues nos vamos a disgustar con el colegio y vamos a decir a usted cómo le ocurre darle una comida tan horrible a mi hijo sin siquiera preguntar qué era. Entonces, fíjense que la percepción sí tiene un peso muy importante. Y la ISO 9001 nos dice, analiza la percepción y mire cuáles son los riesgos que se derivan de esa percepción del cliente, de tal manera pues que se puedan gestionar. Luego, en el capítulo 6 dice, ahora con respecto a los objetivos en estas normas siempre, sin excepción, siempre se establecen como resultados que se esperan lograr. Entonces, todo aquello que pueda impedirme lograr mis objetivos, pues puede ser analizado como un riesgo. Incluso todo aquello que me puede facilitar es una oportunidad. Y por allá en el capítulo 8.5, la ISO 9001 dice, y adicionalmente incorpórele un análisis de las posibilidades de factor humano dentro del proceso educativo. Mire, por ejemplo, en qué podría fallar el maestro que no puede ir a trabajar un día y otro lo reemplaza. Mire el maestro que tiene un serio problema de salud. Mire el maestro que está
en medio de un grave conflicto personal, de qué manera esos factores que influyen sobre su capacidad, su competencia, asociados al factor humano, pueden generar riesgos asociados con el proceso educativo. Eso es ISO 9001. ISO 9001 no son papeles ni formatos, eso no. Eso es ISO 9001, así es como está escrita esta norma internacional. También alimenta todo este proceso tener absoluta claridad de los requisitos del servicio. ¿Cuáles son los requisitos del servicio? Son CLIO, CLIO, requisitos del cliente, requisitos legales del servicio, requisitos inherentes del mismo y requisitos establecidos por la organización o por la institución. Eso requiere de un análisis muy profundo por parte de las instituciones, que es exactamente lo que el cliente quiere y eso se consulta en todos los instrumentos de planeación de las instituciones. ¿Qué es lo que la ley me obliga frente a mi servicio educativo? No solo las tarifas, sino todo el marco legal que aplica en los servicios educativos o los que prestamos a menores de edad, qué es lo inherente, condiciones de infraestructura, condiciones, bueno, qué es lo inherente del servicio y qué es lo que nosotros institucionalmente le aportamos desde nuestro propio modelo pedagógico, desde nuestros propios principios o desde las características mismas de la institución propietaria del colegio o de la institución educativa. Entonces, tener mucha claridad frente a eso, pues porque finalmente el sistema de gestión de la calidad lo que hace es buscar cómo se le da cumplimiento continuo a todo esto. Y una responsabilidad comercial. ¿Qué es la responsabilidad comercial? No se trata simplemente de tratar de llenar los salones. Claro, desde el punto de vista financiero en las instituciones privadas, pues eso es uno de los propósitos estratégicos, por supuesto que sí, pero desde el punto de vista del sistema de gestión de la calidad hay que hacerlo con toda la responsabilidad posible. La responsabilidad comercial implica que nos comprometamos con aquello que somos capaces. No le vamos a prometer a una familia que le podemos proporcionar una actividad de inclusión en un joven o una joven que tenga algún tipo de necesidad específica formativa cuando no tenemos la capacidad de hacerlo. No tiene sentido que no le vamos a prometer a nadie lo que no somos capaces de cumplir. Entonces, todas esas bases y todos esos elementos entran en ese gran proceso educativo que se desarrolla pues, con las mejores técnicas que nos proporcionan las ciencias de la educación, que son ejecutadas por personas profesionales que llevan a cabo estas actividades en las instituciones y entonces actúan de una forma responsable. Los responsables que yo sé lo que tengo que hacer, pero también que me hago cargo de cuando me equivoco, ya sea por error, por acción o por omisión. Gestiono por procesos, es decir, me aseguro de cumplir con los objetivos y no simplemente con las tareas. Administramos riesgos y oportunidades, todo el servicio educativo en todo su ciclo de vida lo ofrecemos y lo realizamos bajo un ambiente controlado. Todas las personas de la institución son competentes, es decir, tienen conocimientos y habilidades suficientes, se gestionan los recursos y eso todo el tiempo operando nos lleva a la mejora continua. ¿Y qué es lo esperable de un sistema de gestión de la calidad? Fundamentalmente dos cosas. Una mayor eficiencia, es decir, lograr los objetivos pues con los recursos que son pertinentes y no con exceso de recursos. Y un reconocimiento, una marca empleador, una marca institución, de tal manera que reputacionalmente vamos incrementando, pues digamos, un buen nivel en el mercado de los servicios educativos. Eso es ISO 9001. Así como se oye de simple, eso es ISO 9001. En general, el proceso educativo pues empieza con el análisis CLIO, es decir, requisitos del cliente legales, inherentes y de la organización. En algunos casos se hace necesario el diseño y desarrollo, es decir, todo este proceso de la gestión curricular, la definición de los contenidos, de los métodos de evaluación,
De ahí salen unas especificaciones del servicio educativo, entonces salen pues todo el desarrollo curricular que hacen las instituciones para que los maestros en el momento de ir a ejecutar pues tengan una guía, tengan una orientación de cuáles son los contenidos mínimos, de cuáles son las formas en que deben llevar a cabo su actividad y ya a partir pues de su capacidad pedagógica, de su capacidad educativa, pues entonces desarrollan todos los procesos que deben desarrollar. Se prestan estos servicios educativos bajo condiciones controladas, se monitorea a través de los resultados, a través de los análisis convivenciales, bueno, todos los mecanismos de seguimiento hasta que se obtiene un grado suficiente de satisfacción del cliente. Pero, ¿qué es eso del control? Entonces resulta que nuestro proceso educativo tiene una serie de etapas, tiene un paso a paso. Y al final, lo que se entrega es un estudiante con unas competencias, con unas capacidades, con un perfil institucional. Eso pues es como tal la parte final visible. Y entonces, para que esto esté controlado, pues existen unos ámbitos de control. Lo que está más cerquita es lo que más tenemos que asegurar: materiales educativos, insumos educativos para poder ejecutar todas las actividades. Esto debe ser adecuado, pertinente. Equipos de proceso. Si necesitamos un laboratorio, si necesitamos un proyector, si necesitamos un televisor, es decir, lo que necesitemos a manera de equipos de proceso, eso debe estar controlado. Aseguramiento del ambiente de operación. Esto hace referencia a la iluminación, a la temperatura, a la humedad relativa, de tal manera que haya unas condiciones confortables para que esos dispositivos básicos de aprendizaje pues, se puedan activar de la mejor manera y no tengan interferencias debidas a factores externos como un exceso de calor, se acuerdan del cambio climático, como una gotera en el techo, como un exceso de radiación o de luz solar, que además de generarme incomodidad visual, pues me puede generar quemaduras en la piel o bueno, afectaciones en el cuerpo. Uso de métodos válidos con información precisa. ¿Qué significa eso? Métodos de los procesos de enseñanza, métodos pedagógicos, métodos de la didáctica pertinentes para las actividades que se desarrollan. Aseguramiento de la competencia del personal y prevención del error humano. Ese también es parte del control. Docentes competentes, pero competente no es solo que domine la ciencia, pues porque hay gente sumamente capaz, que es capaz de resolver ecuaciones diferenciales y es capaz de resolver una serie de problemas matemáticos complejos, pero en su interacción personal con los estudiantes es un desastre. Entonces, pues ese no es un maestro competente. Dice, a lo mejor es competente por allá solo escribiendo un libro, perfecto, pero la competencia del maestro también se da con la interacción, también se da con la capacidad de comunicación y de transmisión de sus conocimientos. Entonces, asegurar la competencia de todas las personas que participan. Gestión coherente con los proveedores, transporte, alimentación, uniformes, todo ese tipo de cosas que guardan una relación directa o que afectan de una manera significativa el proceso educativo, pues tienen que estar claramente coordinados. Preservación de partes, etapas y producto terminado. Esto de manera general lo que dice es que la continuidad del proceso debe mantenerse, que tenemos que respetar los ciclos y los procesos, asegurándonos parte por parte que los resultados se van mejorando. Pero ¿cómo más se tiene control? Pues ya un poco más lejos está la gestión del riesgo. Gestionar el riesgo me permite el riesgo del servicio y el riesgo de la percepción. Me permite resolver antes de que haya problemas cualquier asunto potencial. Actividades de seguimiento y medición. Entonces, claro, la evaluación a los estudiantes, por supuesto que sí, pero también actividades de monitoreo, actividades que desarrolla, por ejemplo, un director de área o
o un director de sección de ir a visualizar las competencias de sus maestros, el manejo de aula, el manejo de conflictos, el cómo se hace el desarrollo de determinado tema en sus clases, cuáles son las herramientas que utiliza. Bueno, identificación de salidas no conformes, eso siempre va a estar ahí. Las fallas en el proceso, eso siempre va a estar ahí. Ahora, lo ideal es que cada vez sean menos, por supuesto, pero no pretendan cero fallas, eso no existe. Entonces, identificar desviaciones según lo planificado, que este tema no lo alcanzamos a abordar, que este tema tuvimos que dedicarle muy poco tiempo, pues bueno, no podemos dejar ir a un grupo sin haber visto un tema, tendremos que resolverlo en el periodo siguiente, tendremos que resolverlo de alguna forma, y a eso se refiere identificación y tratamiento de los no conformes. Esto es la interacción de los elementos de la norma ISO 9001. Entonces, por acá en el capítulo 4, pues nos habla del contexto que les hablaba, todo el tema de asuntos internos y externos, incluyendo asuntos propios del cambio climático. Luego, en el capítulo 5, están todos los temas de liderazgo. Recuerden, lo hablábamos en los principios, todos los asuntos relacionados con la alta dirección, la política de la calidad, por ejemplo. La planificación, entonces, riesgos, objetivos, cómo lograr los objetivos institucionales en términos de calidad, cuáles son los procesos del sistema de gestión de la calidad institucionales para poder alcanzar estos objetivos. Soporte son todo el manejo de las competencias de las personas, la cantidad requerida de personas, la infraestructura física, todo el ambiente de procesos, temperaturas, luz, etcétera. Instrumentos de evaluación, por ejemplo. Un mal instrumento de evaluación puede entorpecer un proceso educativo, ustedes lo saben mejor que yo. Todo el tema relacionado con la comunicación, la toma de conciencia, el compromiso y el manejo de la información documentada. El capítulo 8, pues como tal, es el capítulo fuerte, el proceso educativo, cómo se planifica el diseño y desarrollo, todas las actividades de planificación, preparación, ejecución, monitoreo, evaluación, realimentación y mejora. Luego la evaluación del desempeño del sistema de gestión. Entonces, evaluación del desempeño de estudiantes, evaluación del desempeño como tal institucional, cada uno de los procesos, evaluación de la percepción del cliente, puede ser a través de encuestas, por ejemplo, mm, realización de auditorías internas al sistema de gestión, la revisión periódica por parte de la alta dirección y por último el capítulo 10 que nos habla de la gestión de los no conformes y la mejora continua. Esto es, pues de una manera muy rápida, de una manera muy general, la norma ISO 9001, fíjense que describe los elementos para un sistema de gestión de la calidad y que con la lectura que van a hacer del texto a continuación, pues estoy seguro que van a tener una mejor capacidad de comprender esta norma. Y comprender la norma ISO 9001, pues nos va a permitir entender más fácilmente la estructura funcional de la norma de sistemas de gestión anti-bullying UNI PDR 42 del año 2018. Les agradezco mucho. Recuerden que cualquier pregunta váyanla tomando o envíenos un correo electrónico y posteriormente pues vamos a darles respuesta a cada una de esas preguntas. Muchas gracias.